Gracias, Barbie. Aquí consulto si me escucho y me visualizo bastante bien. ¿Qué tal están? Sí, perfecto, mucho mejor. Gracias. Ah, excelente. Un gusto saludarlos. La mayoría los conozco, son mis amigos, ahí los extraño bastante de Guatemala y algunas nuevas personas, ¿verdad? Más caras que podemos vernos. La verdad es que es un privilegio aquí poder hacer talleres, ¿verdad? Nuevamente aquí con Barbie y con la ONG Green Dreams, que pues ahí tengo bastante participación, apoyo, trabajamos juntos en bastantes actividades y pues hoy aquí tengo la oportunidad también, ¿verdad? De poder compartir un poquito acerca de Turquía y pues la beca estudiantil que pues estoy ahí viviendo básicamente, ¿verdad? Preparé una presentación bastante hermosa, bastante completa. Creo que aquí hay bastante información para todo tipo de, em, de temas que ustedes pueden estar interesados. Aquí yo les entraré ya en materia, ¿verdad? Acerca de esto. Hoş geldiniz, que en turco significa bienvenidos. Vamos a ver aquí los siguientes temas, ¿verdad? Objetivo de la sesión, quién soy, por qué Turquía, ¿verdad? Sabemos que existen variedad de países en el mundo y por qué ¿verdad? Experiencia estudiando, Víctor, creo que la señal se te está yendo un estudiantil, poquitito. Si quieres, inclusive puedes apagar familiares, la personal, cámara en y te algún ayudo un punto. momento, Ok, listo. por si acaso. No sé Ujú. si me escucho mejor. Ok, Sí, mejor. listo. Creo que dejé de compartir. Ahorita voy a volver a... Aquí ya entraré a las temas. Kendini Tanetayem. Me presento a mí mismo. Eh, pues soy de Guatemala. Soy actualmente un becario em, de la beca de Turquía. Actualmente he estado viviendo aquí por 4 meses y pues estudio en la Universidad de Gazi. Actualmente también llevo un nivel de B1 en el idioma turco y pues parte de la meta que tengo es estudiar una maestría en ingeniería industrial acerca de esto. Hobbies, pasatiempos recientes que puedo tener ahorita, pues básicamente es visitar varios museos, esquiar en nieve y pues he aumentado mucho más que el hábito de la lectura, ¿verdad? En diferentes variedades. Ahorita, pues ahí viene la pregunta en específico, ¿verdad? ¿Por qué Turquía? Básicamente, pues podemos decir que es como un país o un puente entre Europa y Asia. También se le puede conocer como Anatolia o Anadolu, ¿verdad? Que básicamente es como el Asia Menor, que así se le llama. El sistema educativo acá en Turquía sí es bastante sólido, es muy exigente en relación a esto. Ya con mi perspectiva latinoamericana, sí es mucho más completa, básicamente, ¿verdad? Más exigente en esa parte y esperan mucho más de tus calificaciones en relación a eso. Los programas que pues aquí se imparten en educación se imparten tanto en el idioma turco como en inglés y la experiencia cultural y humana pues sí es bastante profunda, es muy variada. Creo que lo podría comparar inclusive con la cultura latinoamericana que podemos tener vestimenta, comida, personas, hábitos, costumbres, tradiciones. Básicamente ellos también tienen el paquete completo en relación a esto, ¿verdad? Oportunidades más allá de lo académico, pues sí, siempre existen ese tipo de oportunidades, tanto laborales como personales, voluntariados, trabajos, ¿verdad? Y pues otro tipo de oportunidades que ustedes también puedan estar interesados. El mundo de las becas, pues también a mí personalmente me llevó 2 años el poder aplicar y poder pues obtener este tipo de oportunidades. Eh, no sé si acá de ustedes pues también están como ahorita buscando algún tipo de oportunidades como becas. Si ustedes, aquí se los adelanto, ¿verdad? Si ustedes en algún momento aplican este año y no obtienen alguna respuesta satisfactoria, no se desanimen, ¿verdad? Porque a mí me tomó 2 años por completo
el poder pues ser persistente, el poder seguir aplicando, el poder aprender de mis errores y así mismo pues heme aquí, ¿verdad? Que sí dio resultados en relación a esto. Si ustedes aquí va a hacer una pausa, si ustedes en algún caso tienen alguna pregunta o algo por el estilo, pues con gusto pueden dejarlas en el chat porque vamos a tener ese espacio de preguntas en relación a esto. Excelente, Lisette. Ahí voy a poder compartir un poquito más acerca de las becas, porque esta es una de varias. Y también aquí les adelanto, ¿verdad? Que el mundo de las becas lo menciono así porque básicamente es como un nuevo universo. Me refiero a que implica el tener que invertir bastante tiempo en saber cómo aplicar, cuáles son las fechas, cuáles son los países, cuáles son los requisitos. Sí requiere bastante esfuerzo, tiempo, inversión y autoconocimiento de uno mismo, que ahorita vamos también a entrar en materia en relación a eso. Excelente, Lizeth. Turquía, ¿verdad? Antes de mencionar acerca de la beca, antes de mencionar un poquito más acerca de mí, ¿verdad? Me gustaría también como entrar en materia o darles a conocer un poquito más acerca del país, más a profundidad, porque personalmente sí me ha gustado, me ha encantado el país, sí es totalmente diferente. Y pues también aquí pueden ver en la primera fotografía, al lado derecho, es la Torre Gálata en Estambul. Estas fotografías yo las tomé, así que sí son verídicas. eh, entonces aquí les puedo mencionar como Turquía, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo menciono? Pues básicamente Turquía es el nombre oficial, básicamente fue oficializado también junto con la ONU alrededor del año 2020, 2022. Entonces es básicamente correcto el indicarle cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? Turquía es en el nombre, en el idioma turco, básicamente, pero si lo decimos de esa manera, también es correcto. Como mencionaba, es un país entre Europa y Asia, mayormente está en el lado de Asia, ¿verdad? Europa solamente sería como una parte que corta por el estrecho de Bósforo en la parte de Estambul. Aquí también voy a tocar el siguiente tema, que muchas personas piensan al principio que Estambul es la capital de Turquía y no, solamente es la ciudad mayormente habitada en Turquía, sin embargo, Ankara es la capital y yo actualmente vivo en Ankara, ¿verdad? Sí es totalmente diferente. Pros, contras, pues básicamente Estambul, por ser la ciudad más habitada, es mayormente turística. Como dirían acá, es kalabalek, que significa en turco lleno de gente, ¿verdad? Aglomerado. Y mientras que acá en Ankara, pues también la vida es un poquito más estudiantil, más tranquila. Existen más bibliotecas, más cafeterías para estudiar, así como la que me encuentro ahorita mismo. Eh, Básicamente también la moneda que se utiliza acá es la lira turca y pues también tiene, el país entero tiene una población más o menos de 85 millones de personas. Sí me he podido experimentar esa magnitud de personas en varios lugares turísticos y básicamente también podría decir que cada ciudad sí tiene como que otro concepto muy distinto al otro, ¿verdad? El idioma oficial acá es el turco. También ahí les voy a poder platicar un poquito más porque sí es un idioma totalmente diferente. Podría decir también que es un idioma aglutinante. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que, digamos, de una palabra o una raíz de palabra se le va aumentando varios sufijos encima del otro, ¿verdad? Mientras que en español o en inglés, pues vemos que esas diferencias entre las palabras, como por ejemplo, eh, yo estudio para el examen, mientras que para ellos en una misma palabra como que van agregando una misma. Y la pronunciación también es en una misma palabra, toda la oración o todo el concepto. Eh, Acá en Turquía se mira mucho acerca de los imperios, el bizantino y el otomano. Esto sí he podido pues aprender un poquito más, es muy interesante acerca de esto. También no solamente tiene raíces de esos imperios, sino también tienen raíces acerca o referencias de la cultura griega y también la cultura romana. Recordemos que también aquí se pueden encontrar también varios conceptos, varias experiencias o lugares que pues podemos encontrar dentro de la Biblia, en el cristianismo básicamente, entonces es una combinación o un punto referencial en toda la historia humana, entonces eso me ha llamado bastante la atención, así como mencionaban que la verdad que es conocida por su historia, su cultura, sus tradiciones, sus ciudades, sus climas. Aquí en todo lo que he llevado en estos 4 meses, he estado viviendo a una temperatura más o menos entre 0 a 10 grados, ¿verdad? Básicamente.
entonces los suéteres, la chaqueta, las chumpas, todo eso pues es básicamente mi vestimenta diaria dentro de esto. La religión es otro tema muy importante que mencioné acá. Diría que casi el 95% de las personas acá en Turquía es musulmana. Sin embargo, pues sí he podido encontrar aquí iglesias católicas, cristianas o inclusive iglesias católicas cristianas que predican en turco en relación a eso. También he podido visitar mezquitas muy hermosas, también ahí les presentaré unas fotografías acerca de esto. Transporte público moderno y accesible. Siempre cuando alguien me pregunta qué es lo que más te gusta de Turquía, pues en el transporte público, porque para mí es bastante accesible, no solamente dentro de la ciudad, sino también para movilizarme de ciudad a ciudad, ¿verdad? Al momento de visitarlas a lugares turísticos. ¿Qué tipo de transportes hay? Pues aquí podemos encontrar el metro, el autobús, tranvías, teleféricos, trenes de alta velocidad. Pues gracias a Dios sí he podido tener la oportunidad de transportarme en todos estos tipos de transportes. Em, pues inclusive también acá se valora mucho la población estudiantil, entonces inclusive en mi caso yo tengo mucho descuento al momento de movilizarme en ese tipo de transportes. Esto lo veo como una gran ventaja a comparación de lo que tal vez podemos vivir en América Latina, ¿verdad? Que pues ahí enfrentamos esos temas en relación a tráfico vehicular, ¿verdad? Y también hay algunos proyectos que pues van en camino a soluciones sostenibles, ¿verdad? Entonces sí, es algo que valoro bastante. Ciudades seguras para estudiantes internacionales. Aquí voy a tocar un poquito más en referencia a las becas, ¿verdad? Porque al momento de aplicar a la beca acá en Turquía, me permitía elegir, digamos, 11 opciones de universidades en diferentes ciudades. Obviamente en su momento yo no conocía tanto cuál es la diferencia entre cada ciudad. Estas ciudades que mencioné acá, pues ya he tenido la oportunidad de conocerlas, entonces ya les puedo dar un poquito más de perspectiva. Estambul es bastante turística, es multicultural, hay bastantes universidades. Al momento de aplicar, yo había seleccionado dos universidades para Estambul, la opción uno y 2. Sin embargo, mi tercera opción fue Ankara y pues yo obtuve la tercera opción. Estoy bastante agradecido, me siento mucho más feliz de haber sido seleccionado para Ankara que Estambul, porque pues también en el ambiente estudiantil, como les mencionaba, es un poquito más adaptable para mí, ¿verdad? Más ordenado, más seguro. Eskişehir es una ciudad cercana a mí. Eh, Se puede movilizar en tren de alta velocidad de Ankara a Eskişehir solamente en una hora y media. Sí es una ciudad muy hermosa, también muy estudiantil, muy tranquila. Ahí hay canales de agua y también se miran como góndolas tipo Venecia. Bursa es una ciudad muy histórica, hay bastantes mezquitas, ahí básicamente nació el Imperio Otomano, entonces hay mucha historia dentro de eso. Izmir eh, es una ciudad que tiene salida al mar de Egeo, cercana también como a Grecia. Es abierta, es moderna, hay bastante transporte público y también se encuentra en la ciudad de Éfeso, que pues ahí les mostraré un poquito más de fotografías e imágenes. Antalya no he tenido la oportunidad, está en el lado sur, tiene también salida al mar. Básicamente también es una ciudad bastante internacional, segura y de clima agradable. Eh, Mi vida estudiante, mi vida educativa. ¿Qué podemos ver aquí? Primero, primer punto, esta biblioteca es la biblioteca nacional, es la biblioteca más grande del país como tal. Tengo la oportunidad luego de clases, de estudiar el turco, que actualmente estoy estudiando el turco, ¿verdad? Como mencionaba, que estoy en el nivel B1. Después de clases me movilizo en bus y en metro y llego a esta biblioteca. Más o menos me estoy como 5 horas en esta biblioteca estudiando. Lo estudio todos los días en esta biblioteca, entonces ya se imaginan, ¿verdad? La parte de inspiración que uno puede obtener a ver ese tipo de santuario, así lo podría mencionar. Entonces, sí, son de esos beneficios que valoro, ¿verdad? Esos tipos de espacios sanos, educativos, juveniles, inspiradores que podemos encontrar dentro del país. El idioma turco de preparación. Entonces aquí voy a mencionar un poquito más acerca de mi vida, la combinación de la beca, cómo lo he podido experimentar o enfrentar o vivir en relación a esto. El idioma turco como preparación, sí, tengo que poner
este año de preparación comencé más o menos en noviembre, voy a terminar el 10 de julio de estudiar y voy a obtener mi diploma de C1, ya como de habla turco. Mis clases de maestría más adelante también van a ser impartidas en turco, entonces sí hay un propósito por qué aprender el idioma bien. Sin embargo, dentro de la aplicación, que lo voy a mencionar más adelante, ustedes van a tener la opción de seleccionar si quieren obtener su maestría con el idioma turco o en inglés. Sin embargo, existe el requisito de tener que presentar el certificado TOEFL para poder aplicar a la maestría o licenciatura en inglés. Eh, la exigencia académica, como mencionaba, sí es bastante alta. Aquí voy a tocar el tema de comparando a América Latina, ¿verdad? Porque también así yo lo viví. Al momento de cuando yo estaba estudiando en Guatemala mi licenciatura, yo tenía esa vida de que mi vida estudiantil y mi vida laboral, ¿verdad? Creo que es algo normal que se vive como tal. Eh, Sin embargo, acá la mayoría de estudiantes sí es de tiempo completo el estudiar, porque no puedes obtener a veces por medio de balance o por medio de las exigencias eh, que pues también solicitan las clases, los exámenes, los proyectos, pues sí implica un poquito más de preparación acerca de esto. Dentro de la biblioteca pues puedo visualizar niños, adolescentes, personas adultas, jóvenes adultos de diferentes edades, que pues ahí llegan todo el día completo, estudian, hacen las tareas y sí se mira como esa parte de esfuerzo genuino. Eh, Relación con docente, ritmo de estudio, sí se siente un ritmo bastante cargado. Y así como mencionaba que llevo apenas 4 meses, para mí yo lo he sentido como un año en combinación de todo lo que he podido experimentar. El enfoque internacional, sí. Dentro de mi clase de año de preparación de turco, sí comparto las clases con varios compañeros de diferentes países, de Colombia, no, pues, no solamente de América Latina, como por ejemplo de Colombia, de México, de Paraguay, de Panamá, sino también comparto con estudiantes de diferentes edades como de Afganistán, Irak, Georgia, que es el país que es vecino de aquí de Turquía, y entre diferentes otros países, ¿verdad? Indonesia también. Entonces sí hay como este choque cultural, no solamente de parte del país, sino también con tus propios compañeros. Inclusive con mis compañeros de América Latina también hasta los ponemos en recesos a comparar las palabras en español, cómo nosotros las diferenciamos, ¿verdad? Adaptación cultural, pues sí, en verdad sí me ha tomado bastante tiempo el adaptarme. Sin embargo, personalmente yo he sentido que sí eh, agarré ritmo fácilmente en relación a esto, ¿verdad? Porque como lo mismo que me conllevó a prepararme 2 años anteriormente con estas becas, pues ya sabía lo que iba a experimentar en su momento. Adaptación cultural también podría mencionar como la comida, sí es muy diferente. Creo que en este caso América Latina sí gana a comparación con la comida, porque sí, sí deja que de ver acá, a veces, ¿verdad? Experiencia multicultural, choque cultural. La religión también puede ser un tema, ¿verdad? Hacia aquellas personas que son bastante conservadoras. Al principio, pues sí lo veía como un cierto tabú. Personalmente también como que tenía un poquito de temor acerca de esto, pero a diferencia de otros países que pues mantienen esa religión musulmana, aquí es bastante abierto, la educación es laica, entonces sí hay bastante flexibilidad en cómo tú quieras mantener esa religión, ¿verdad? Que tú tengas. Eh, Desarrollo de resiliencia y autonomía. Aquí podría mencionar que ya es como un tema más personal de cada uno, ¿verdad? Porque he podido conocer compañeros que pues también se han adaptado fácilmente igual como yo, y hay otros compañeros que tal vez por edad o tal vez por dependencia de la comida o otras obligaciones que habían trabajado con su familia, sí, pues tienen esta área de oportunidad nuevamente, ¿verdad? Eh, Cambio de mentalidad, crecimiento personal, así como pues aquí en el país es mucho más grande, las oportunidades también son mucho más grandes y la competitividad también es mucho más grande. Sin embargo, la visión global también nos permite pues podernos expandir, poder aplicar. Creo que hay bastante oportunidad, como mencionaba, entre diferentes áreas. Y la proyección profesional futura, sí, hay bastante oportunidad laboral, hay bastante oportunidad educativa, bastantes proyectos. eh, la verdad es que hay una infinidad, así como por ejemplo en mi universidad hay comunidades referentes a diferentes facultades, ¿verdad?
Así como, por ejemplo, Guatemala está en la Universidad de la Rafael Landívar, pues ahí sería como un buen ejemplo a comparar, que ahí hacen varias actividades extracurriculares, que hacen talleres, que hacen presentaciones, que invitan al presidente, por ejemplo, que ahí está viendo. Entonces, básicamente es como que el mismo ritmo, ¿verdad? El mismo modelo educativo que se podría mantener. Personalmente a mí me gusta mucho este tipo de actividades extracurriculares porque siempre lo mencioné. En un currículo no solamente debe haber como el registro educativo, de cuántos años estudiaste en el colegio o en la universidad, sino también en un currículo debe haber como ese tipo de tu valor extra, ¿verdad? ¿Qué más pudiste hacer? ¿Qué más hiciste? ¿Qué más participaste? ¿Quién eres tú? Y eso va a ser una catapulta al momento de aplicar en las becas. Acá, dentro del país, también he podido tener la oportunidad de visitar varios museos. Si me pidieran un número exacto de cuántos museos he visitado acá en todo el país, bien les diría como unos 25 museos. No solamente porque por ser un estudiante universitario la entrada es gratis, sino porque también creo que es algo que valoro, ¿verdad? Es algo que me encanta, es algo que eh, aquí lo reformaron y valoran bastante, ¿verdad? Ese tipo de exhibiciones, los museos, la historia, y hay una infinidad de museos de todo el tipo de temas que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Aquí hay bastantes congresos estudiantiles, no solamente estudiantiles, sino también como de arte. Aquí también existen muchos museos, congresos, muchos teatros, todo ese tipo de artes plásticas eh, que ustedes, pues, en el colegio vieron, ¿verdad? Y que también lamentablemente a veces en América Latina, pues, no se apoya lo suficiente, pues aquí sí. Entonces es algo que lo tomo como un beneficio, ¿verdad? Como algo positivo. Tours también hay bastante, así como existe un buen transporte público, también existe bastante eh, presentación en el momento de poder visitar lugares turísticos y con eso conlleva pues esos tipos de servicios, ¿verdad? De tours, que tú puedes conocer mucho más, no solamente el lugar, sino también la historia detrás de esto. Y por último, ¿verdad? Que ahí puedo ver la imagen en rojo, este es el abecedario turco. Básicamente, pues aquí puedo ver que existen algunas letras comparadas, pues se mira más o menos parecido al alfabeto en español. La W, la X no existen, tampoco la Q. Sin embargo, tenemos la Che, tenemos la G, ¿verdad? Que esta no se pronuncia, solamente alarga la vocal anterior. Tenemos la O y la U con puntito, que simplemente es como una O y una U, pero menos forzada en relación a esto. Y algo, pues, digamos, positivo, ya que nosotros hablamos español, es que la pronunciación es igual como se lee, ¿verdad? Entonces no tenemos tanta complicación en ese aspecto, solamente es el hecho de memorizar y aprender esas palabras totalmente diferentes. Aquí ya les presento un poquito más de visualización. Este al lado izquierdo es mi universidad, es la Universidad de Gas. Y al lado derecho podemos encontrar Anet Kabir, que es un mausoleo. Es un lugar muy histórico, se encuentra aquí en Ankara. Es muy hermoso. También hay un museo dentro de eso, pero la referencia de por qué o a qué se refiere o hacia quién está dedicado está dedicado al primer presidente que reformó todo el país, Mustafa Kemal Atatürk. Es un personaje que pues ahí les recomiendo que ustedes puedan leer, puedan conocerlo mucho más, porque fue quien fundó básicamente lo que se conoce hoy en día aquí en Turquía. Él estableció el derecho a la mujer, aportó mucho para la creación y apertura de varios museos, cambió básicamente el idioma, porque anteriormente al alfabeto que acabamos de visualizar, sí existían bastantes palabras referentes al árabe. Sin embargo, él reformó ese cambio. Imagínense, ¿verdad? Tener que decirle a toda la población de 85 millones de personas en ese momento de, miren, vamos a cambiar el idioma, vamos a cambiar el abecedario. Entonces sí, fue algo que totalmente impresionante todo lo que él pudo reformar y por ende, pues él tiene este espacio dedicado a, pues, a su persona. Este se llama CSO Adankara, es un teatro muy hermoso, muy moderno. Adentro de eso, de este establecimiento hacen conciertos, hacen obras de teatro todos los días, mayormente los fines de semana. Sí he tenido la oportunidad de visitarlo porque yo tomé la fotografía,
pero no he podido visitarlo, digamos, hacia una función de concierto. Está dentro de mis planificaciones y entre mi vida estudiantil, ¿verdad? Mi cronograma, pero muy hermoso el lugar. Y pues este es un ejemplo de cómo yo les mencionaba, ¿verdad? Que pues hay establecimientos modernos, populares, que pues ahí incentivan el enfoque hacia las artes plásticas, ¿verdad? Hacia el arte dentro de eso. Y pues aquí ya les menciono un poquito más acerca de la beca. Turkey Scholarship Lottery, así es como ustedes pueden buscarlo en internet. Eh, ahorita está abierta la convocatoria, ya aquí lo menciono con anterioridad. Ha estado abierta desde el 10 de enero de este año y termina o concluye el 20 de febrero. Comprendo que ahorita estamos a 15 de febrero, sin embargo, pues todavía hay bastante oportunidad. Sin embargo, pues como les decía, ¿verdad? Siempre los incentivo a poder aplicar, porque en este caso ustedes también conllevan una idea de qué es lo que solicitan, qué es lo que tengo que rellenar de información. Y pues aquí ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poco para que ustedes también tengan una idea clara y pues también al momento de aplicar no sea como que tan cargado, ¿verdad? La información de lo que ustedes tienen que buscar. ¿Qué es lo que cubre la beca o qué es el programa? Este programa de educación, ¿verdad? Nivel superior implica para el apoyo de una beca completa. Recordemos que el momento en el mundo de las becas, así como mencionaba Lisa, es verdad, eh, que estaba aprendiendo acerca del mundo de las becas. Existen becas parciales y completas. Esta es una beca completa. ¿Cuál es la diferencia entre parcial? Pues simplemente te puede cubrir un porcentaje en la matrícula o simplemente tal vez te dan ciertos beneficios como solo el boleto de avión o el dormitorio o algún estipendio. Te dan una cierta parte parcial, pero no completa. A diferencia de esta beca, es algo que me llamó bastante la atención y pues fue un beneficio muy completo. La beca cubre el boleto de avión, el idioma turco, la matrícula completa, el estipendio mensual, el alojamiento. Yo vivo en un dormitorio, eh, tengo seguro médico muy excelente. Y pues también esta beca aplica para el momento que ustedes quieran aplicar una licenciatura, maestría o inclusive doctorado. Estas son las fechas de calendario que más o menos va a ser el proceso de esta beca, ¿verdad? La aplicación para llenar su información y documentación. Dura el 10 de enero al 20 de febrero. La evaluación que obviamente el comité que va a seleccionar la información o los perfiles va a durar entre marzo y abril. Y ustedes van a recibir también un correo como de entrevista de que pasaron a la siguiente fase, más o menos como en abril o junio. Yo tuve la oportunidad de ir a entrevista. Eso es algo que no se deben de preocupar o poner nerviosos porque fue en la embajada, va a ser en la embajada de su país, eh, va a ser en inglés, va a ser en turco, va a ser en español. Pues obviamente al momento que ustedes están aplicando no saben nada de turco, yo tampoco lo sabía. Eh, Así que existe la opción de hacerlo en español o en inglés, ¿verdad? Yo la hice en inglés porque me sentía un poquito más cómodo y porque pues ahí también me quería retar a mí mismo en esa parte. Pero si hubiese querido responder las preguntas en español, no habría ningún problema. También voy a entrar un poquito más en materia de eso más adelante. Resultados de la beca, más o menos es en agosto, y el viaje de Turquía que ustedes va a llegar va a ser más o menos, o el boleto más que todo, va a ser en septiembre o octubre, correspondiente al resultado que ustedes obtenieron, satisfactorio o pues gracias por participar, ¿verdad? Y los esperamos el siguiente año. ¿Cómo funciona el proceso de aplicación? Como mencionaba, ¿verdad? Se presenta todo en línea, toda la documentación, todo el título. Una de las preguntas más importantes que uno al momento de aplicar sería, ¿qué pasaría si yo estoy estudiando en mi último año de licenciatura? Por ejemplo, no tengo mi título de licenciatura como tal. ¿Puedo aplicar sí o no? Pues la respuesta directa sería, si tú vas a obtener tu título antes de septiembre, sí puedes aplicar. O si tú puedes solicitar algún documento directo de tu universidad donde dice, sí, él se gradúa este año, sin embargo, por procesos de documentación de la universidad, pues el título se va a atrasar un poquito más. Sin embargo, pues aquí presentamos un título parcial. Entonces, eso también puede como respaldar el hecho de que sí, ya te graduaste. Eh, pues aquí también encuentra la parte de las entrevistas, la publicación de resultados, la preparación para viajar. Y aquí presento también los documentos requeridos que sí o sí los necesita como tal.
un pasaporte con validez mínimo de 6 meses. Si su pasaporte está por vencer, le recomendaría pues también sacar uno y pues ese nuevo utilizarlo en todo el proceso, ¿verdad? Eso es algo que me pasó que yo apliqué con mi pasaporte antiguo, saqué uno nuevo, sin embargo no lo actualicé y por ende pues me atrasé un poquito más al momento de recibir mi boleto de avión. eh, Fotografías recientes, su diploma o constancia. Yo obtuve, básicamente para mí fue algo estresante también. Ahí les adelanto que todo este momento, este proceso también es algo estresante, porque mi diploma vino como un mes antes de recibir los resultados. Luego lo tuve que traducir, luego lo tuve que apostillar. Es todo un proceso de documentación que me impedía al momento de haber recibido la respuesta satisfactoria. Certificado de notas. Aquí lo mencionan como transcripciones, pero certificado de notas. ¿Será que tengo que presentar todas mis notas desde que yo estaba en kinder, verdad, o preprimaria? La verdad es que no, solamente consta desde básicos y bachillerato, ¿verdad? Actividades extracurriculares. Muchos al momento pero poder aplicar, ¿verdad? Porque son todo este tipo, es una plataforma digital y al momento de aplicar, pues sí les solicitan una información extra de quién eres, dónde has participado, qué has hecho, ¿verdad? ¿Quién eres tú, básicamente? Pues aquí les piden este tipo de actividades extracurriculares. Aquí podría mencionar más que todo como voluntariados, proyectos, publicaciones científicas o inclusive, ¿verdad? Tal vez me resalto mucho en la parte como académica, pero si ustedes dentro de sus comunidades han visto como algún tipo de oportunidad y ustedes han apoyado a ciertas comunidades, ¿verdad? Entonces ahí donde ustedes pueden redactar ese tipo de ensayos dentro de la plataforma. Aquí es donde también pueden subir su certificado TOEFL para que ustedes al momento de aplicar y seleccionar la universidad, pues que los cursos sean en inglés y pues no habrá ningún problema. Carta de motivación, ensayo problemática a tu comunidad de país. Aquí es algo muy importante y es algo que también lo voy a exponer en las siguientes diapositivas. Carta de motivación. Y es ahí también como para el CEP, ¿verdad? Carta de motivación es algo que vas a escuchar en todos lados al momento de buscar una beca. ¿Qué es una carta de motivación? Creo que aquí cabal está Alexa. Ella, pues ahí también es un claro ejemplo, ¿verdad? Que pues eh, con ella habíamos platicado anteriormente sobre las cartas de motivación. Son básicamente como unos ensayos personales cuando te pregunta estos tipos de becas te preguntan por qué quieres aplicar. O sea, ¿cuál es el propósito de dónde vienes tú, quién eres tú y hacia dónde quieres llegar? Es algo que tú tienes que invertir mucho, mucho tiempo eh, en la redacción para poder presentar tu presentación. Básicamente tu carta de presentación y el por qué tú eres la mejor opción o por qué ellos te deben de elegir a ti al momento de aplicar a la beca. Y aquí lo paso. Entonces, aquí menciona, ¿verdad?, la importancia de la carta de motivación. Inclusive no tengan pena porque creo que esta presentación también se las pueden compartir ustedes por correo. En la parte más decisiva, como así le mencioné, define quién eres más allá de las notas. ¿Será que estas becas solamente buscan a las personas que tengan altas notas? La verdad es que no. Hay becas que sí buscan y es algo que ustedes tienen que invertir tiempo al momento de leer. Es todo un proceso, tienen que ser bastante pacientes en todo esto e invertir mucho tiempo. Recuerdo que al momento que aplicar, no solamente pedía vacaciones en mi trabajo para dedicarme tiempo completo a esto, también recuerdo que me levantaba muy temprano. Mi hermana recientemente se despertaba y me decía, ¿ya estás despierto? Pues básicamente sí, tuve que invertir mucho tiempo en leer todo, ¿verdad? Porque esos pequeños detalles son los que cuentan al final. Eh, Ese tipo de becas no buscan solamente notas, eh, buscan la persona como tal, buscan quién eres tú, buscan ese otro punto de vista diferente que puedan aportar a esto. Explica por qué Turquía. Dentro de la carta de motivación, lo bueno de que esta plataforma, que también les voy a compartir eh, un enlace en YouTube para que también ustedes tengan una idea de cómo aplicar, qué es lo que se les solicita, eh, les preguntan por qué Turquía. O sea, qué relación puede tener también su país con Turquía, básicamente. Entonces, y todo esto está teniendo un enfoque también a un impacto futuro. Aquí les haré una pregunta puntual que ustedes les puede dar un poquito más de visión acerca de esto.
digamos que tú quieres aplicar una maestría en esta beca. Entonces, la pregunta que ustedes deben de responder y les va a dar mayor claridad sería, con esta beca, ¿qué es lo que tú puedes lograr para que el país de Turquía y el tuyo puedan desarrollar e implementar más adelante, ¿verdad? O por qué herramientas esperas tú encontrar en Turquía para tú ayudar o implementar alguna solución o problemática en tu país, ¿verdad? Entonces es ahí donde ustedes empiezan a buscar, ¿verdad? O a analizar ese tipo de temas. ¿Cuál sería la problemática? ¿Cuál sería la solución? Obviamente, si ustedes van a aplicar a una maestría, por ejemplo, en mi caso, ingeniería industrial, yo busqué temas relacionados a ingeniería industrial, cómo Turquía podría aportarme a mí conocimientos, herramientas, experiencias, contactos, recursos para en sí aprender, que yo pueda aprender en el tema de ingeniería industrial y así mismo pues pueda implementarlos en alguna problemática de Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes pueden empezar su investigación orientada al impacto social. Los temas o los objetivos de desarrollo sostenible también es un tema muy importante o un enfoque básicamente que ustedes pueden relacionarlo la Agenda 2030. Si no conocen este tipo de temas de la ONU, pues los invito también a conocerlos un poquito porque puede ser una base muy importante en el momento de aplicar. La aplicación es práctica del conocimiento académico, o sea, me refiero a que la aplicación es muy bonita, la plataforma de la beca es muy bonita, es muy amigable, no, porque hay becas, ¿verdad? Que sí solamente te envían un PDF y es como aplique, pero no te dicen ni dónde, ni cómo, ni qué solicitan. Entonces la plataforma es muy bonita, muy amigable, muy entendible. Tú puedes aplicar al momento de rellenar la información. Yo lo hice en inglés, ¿verdad? Pude también haberlo hecho en español, creo que no habría ningún problema, entonces creo que sí va bastante de accesibilidad. Temas de investigación, sí, pues aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Los temas los tienen que vincular con la maestría. ¿Qué es lo que yo hacía? ¿Cuáles son las estrategias que yo realicé? Busqué los pensum estudiantiles de las universidades que había elegido, miré cuáles eran las clases principales, obviamente porque si voy a estudiar algo, tengo que saber cuál es el pensum, cuáles son las clases, cómo es la universidad. Entonces, es ahí donde empecé a buscar cuáles eran los cursos y pues con esos cursos, cómo podría yo, pues más adelante, poderlos aprender, aplicarlos junto con mi carta de motivación, ¿verdad? ¿Cuál sería cómo construiría o cómo puedo construir esa relación internacional entre tu país y Turquía? Más? Entonces, esas son las preguntas de investigaciones claras y aplicadas en relación a esto. La carta de motivación también viene desglosada en la plataforma, entonces también es bastante accesible al momento como ustedes puedan desarrollar. Entonces, busquen, ¿verdad? Esos modelos de gestión, esos pensamientos sistemáticos, o sea, esos temas que ustedes quieren aplicar en la maestría y cómo los pueden aplicar a ciertas problemáticas en sus países. Entonces, sí es algo que ustedes deben de prepararse en relación a esto. Talleres, exposiciones de Green Deals, eso me ayudó bastante también a mí, porque pues anteriormente había trabajado en varios talleres, en varias actividades junto con Deals, pues esta ONG, ¿verdad? Que pues, hoy me invitó. Pues ahí también me permitió pues desarrollarme, crecer en este tipo de temas, poder exponer y pues mayormente como más o menos diría, ¿verdad? Tuve que formar este currículo de información. Entonces, para mí no fue ningún problema porque como había participado, pues habíamos trabajado juntos en ese tipo de temas y talleres, pues me sobraban las actividades en todo esto. Errores comunes al postular, como les decía, ¿verdad? No solamente en esta beca, sino en cualquier beca en general y en la vida, también les diría, no leer los requisitos, no leer lo que les solicita a ustedes, ¿verdad? También les solicitan mucho más de lo que ustedes necesitan, tal vez solicitan diferentes cosas que ustedes deben de planificar o inclusive invertir dinero, copiar cartas de motivación, no copien, ¿verdad? Porque inclusive aquí iría en ChatGPT o inteligencia artificial. Eh, sí, básicamente las cartas de motivaciones tienen que ser personales. Sí requiere bastante inversión de tiempo, como les decía. Uno de los errores comunes es no pedir ayuda. ¿A quiénes podemos pedir ayuda? Aquí les doy los ejemplos. Al momento de haber redactado tu carta de motivación, donde digamos, voy a implementar este modelo de ayuda en mi comunidad
con las herramientas que yo voy a obtener en la maestría. Entonces, al momento de tener ese tipo de cartas de motivación, pueden solicitar ayuda, por ejemplo, a esta ONG, ¿verdad? A Green Dreams, para que ustedes también puedan tener un poquito más de enfoque, ¿verdad? A las personas o establecimientos, organizaciones especializadas a esos tipos de temas, ¿verdad? Si vamos a hablar como de reciclaje, ¿verdad? Un tema bastante sencillo de comprender. Pues busquemos organizaciones, busquemos empresas, busquemos ingenieros, busquemos licenciados, busquemos expertos o científicos que estén trabajando en esas áreas y que nos puedan dar su punto de vista en cómo nosotros estamos formando ese proceso de investigación o de aplicación a esto, ¿verdad? Yo recuerdo haberle pedido también ayuda a Bárbara, ¿verdad? A mi hermano, a mis maestros y a diferentes expertos para que me den su punto de vista y pues fue como encontrar un error y solucionarlo, ¿verdad? A esta parte. Una mala redacción también puede ser como ese pequeño detalle que no puedan ser ustedes seleccionados al momento de postular y poca documentación también. Ustedes también, digamos, muchas personas pueden decir, ok, yo puedo poner que he estado participando en varios talleres, en varias actividades, en varias, eh, pues, diferentes pues, actividades que ustedes puedan imaginar, pero también hay un apartado donde ustedes solicitan subir como documentación que respalde. Aquí hay otro tip, te diría, y eso lo aprendí al momento de buscar dentro de esos 2 años de inversión que realicé. Si ustedes al momento de querer, digamos, explicar alguna actividad extracurricular que ustedes participaron, la mayoría de veces ustedes pueden subir diplomas o certificados, pero ¿qué tal si la actividad no, ustedes no recibieron ningún diploma? Simplemente ayudaron a una comunidad y obviamente ahí como tal, ahí está el resultado. Pueden subir fotografías. Entonces es algo que yo realicé, ¿verdad? En varios documentos yo había documentado fotografías, había tomado fotografías, entonces yo las unifiqué con los diplomas. Entonces creo que eso también da bastante respaldo el hecho de cómo lo hice, cuánto tiempo de inversión lo hice, a quién benefició, cuál fue ese cambio, ¿verdad? Ese causa-efecto, ese antes o después. Entonces, si ustedes no tienen diploma, no tienen certificados, que uno en su momento es lo que mayormente piensa que cómo voy a expresar quién soy yo, ¿verdad? El por qué deben de elegirme. Ustedes también pueden contar con fotografía, en cierta manera. O simplemente si no tienen fotografías, creo que solamente con expresarlo y redactarlo, ¿verdad? La fecha, la cantidad, el impacto, los recursos, básicamente eso también puede dar mayor detalle. Aquí, pues también me tomo el tiempo, ¿verdad? Mencionar mi rol en Greenpeace, pues me ayudó también en mi formación de talleres y capacitaciones, como a ustedes se los había mencionado, el acompañamiento de mi proceso de aplicación. Aquí también agradezco a Barbie, ¿verdad? Porque ella también me permitió tener una carta de referencia o una carta de recomendación. Ella es la directora de esta ONG, entonces imagínense, ¿verdad? Tener ese tipo de estatus, ese tipo de cartas de recomendaciones personas pues expertas con conocimientos, pues que lideren este tipo de organizaciones, es algo que también da mucho valor, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién te conoce? ¿Con quién has trabajado? ¿Con quién has participado? Entonces, es algo que pues ustedes también pueden tener ese tipo de oportunidades al momento de pues participar en este tipo de talleres y específicamente aquí con Green Lips, el apoyo académico motivacional y las comunidades que impulsan el liderazgo juvenil, ¿verdad? Entonces, aquí puedo darles como un ejemplo de lo que yo trabajé con Green Dreams. Fui líder educativo en el área de educación y por ende también he podido participar con Green Dreams en el informe de impacto 2024, la ONG Sueños Verdes, el curso express de biodiversidad, conservación de monos en ecosistemas forestales, Día Mundial del Mono. Esa actividad me encantó bastante. Comunidades rurales y el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, reducciones de las desigualdades, gestión de proyectos de innovación, proyectos verdes y sostenibilidad, talleres de sostenibilidad, clases magistrales acerca de los ODS y el libro latinoamericano de los ODS de Desarrollo Sostenible. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran variedad en este tipo de actividades y pues la verdad es que no existe un solo camino, existen varios. Entonces, creo que el camino personal que ustedes se puedan como que autoconocer y puedan, digamos, recolectar ese tipo de recursos que ustedes tienen en la mano, es el mejor camino en relación a esto. Aquí, pues, fuera de toda la información, pues aquí ya les presento un poquito
haciendo contraste, ¿verdad? Acerca de este paisaje, yo tomé la fotografía, eh, cabal, más o menos el 3 de enero de este año. Es Capadocia, es un lugar súper hermoso. Este valle se llama el Valle del Amor. A esta hora era más o menos como las 7 de la mañana y sí, es impresionante este tipo de vistas. Estoy a 4 horas de este lugar. Obviamente implica un poquito más de dinero el poder participar en este tipo de actividades de globo aerostático porque ya son otros tipos de servicio extra, pero el hecho de solamente estar cerca a este tipo de lugares históricos es algo impresionante. En la parte, digamos, izquierda inferior podemos encontrar como estas chimeneas de hada, así se le llama, ¿verdad? Históricamente se comprende que aquí hubieron tres volcanes hace mucho tiempo y pues estos hicieron erupción y formaron ese tipo de columnas, más o menos diría, ¿verdad? Este tipo de estructuras. A estas acá se le llama cabal chimeneas de hada. E históricamente también, recordemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Tocando un poquito el tema de religión, ¿verdad? En la parte de las misiones, pues aquí se establecieron las primeras comunidades cristianas. Y dentro de estas chimeneas, pues empezaron como que a construir casas internas o una ciudad subterránea dentro de estas estructuras, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una combinación de historia, es una combinación de paisaje, de belleza, de experiencias, ¿verdad? Al momento de subirte a un globo aerostático y pues verlo de madrugada, entonces es algo súper hermoso, ¿verdad? Entonces, esos son esos tipos de beneficios que ustedes pueden encontrar al momento de pues, ya vivir en un país internacional, ¿verdad? O externo. Y pues aquí lo menciono como Colagelsin. Colagelsin es una frase muy, muy popular acá. Es como decir buena suerte. Recuerdo que para mi primer examen, todo el mundo me estuvo diciendo en todo momento Colagelsin. Al principio como que lo sentía un poco incómodo, luego irónico y de último comprendí que era la cultura. Y pues hoy en día lo digo a menudo también a mis compañeros cuando tienen pruebas, ¿verdad? O exámenes finales. Entonces también se los digo a ustedes, hola Gelsi, sean persistentes en todo este tipo de actividades, no solamente pues al momento de aplicar una beca, sino sean persistentes en sus vidas, ¿verdad? En sus proyectos, en sus trabajos, en sus familias, ¿verdad? En todos sus sueños y metas. Los consejos claves para los futuros postulantes, dedícale tiempo, ¿verdad? No solamente si, por ejemplo, esta beca termina el 20 de febrero o si hay otra beca que estás interesado, dedícale tiempo, ¿verdad? Míralo como tu proyecto personal, míralo como ese proyecto, ¿verdad? Esa fábrica, esa empresa, ese sueño que tú estás trabajando, es algo tangible, dedícale tiempo, organizas tus documentos con anticipación. Recuerdo que en mi casa yo tenía 3 folders donde recolectaba los diferentes diplomas, los diferentes certificados y los diferentes diplomas, ¿verdad? Era básicamente un collage, era un desastre en mi mesa y luego lo tenía que ordenar, lo tuve que escanear, lo tuve que subir, entonces ahí es donde ustedes ya se dan cuenta que sí eh, deben de organizar este tipo de documentos. Ser auténticos en todo proceso, ¿verdad? Aquí nuevamente menciono que no se trata de mentes brillantes, ¿verdad? De altas notas, se trata de ser auténtico. La verdad es que ese tipo de ideas, ese tipo de proyectos, ese tipo de aplicar tu motivación o aplicación o persistencia pueden venir de cualquier lugar, ¿verdad? Solamente deben de creer en ustedes mismos, buscar acompañamientos en comunidades de maestros de universidad. En este caso pueden buscar acompañamiento de Green Dreams, ¿verdad? Al momento de aplicar. Y más allá de una convocatoria, eh, no siempre se logra en el primer intento. Y doy gracias a Dios de no haberlo intentado en el primer intento, porque comparado con mi experiencia, si no, no hubiese estado preparado lo suficiente, tanto como persona como también con la documentación que yo estuve. Sin embargo, lo valoro bastante, porque al momento de aplicar el primer intento, yo me autoevalué y comprendí, ¿verdad?, qué es lo que yo necesitaba y también agradecí que tenía el tiempo suficiente. Si tuve momentos, pues careces de este tipo de actividades, careces como ese tipo de identidad propia de cómo puedo yo expresarme dentro de la beca, ok, mira lo que todo este año tú tienes para trabajarlo y tienes un tiempo suficiente para trabajarlo sin correr.
y de hacerlo de una manera más estratégica, ¿verdad? Porque así fue como fue mi camino para mí, ¿verdad? Llevaba una agenda, buscaba ese tipo de organizaciones, buscaba ese tipo de programas, buscaba esas actividades y pues fui estratégico durante esos 2 años al momento de aplicar. Y con eso pues me permitió llenar un currículo bastante rico en información, en actividades, en experiencia y en diferentes áreas, ¿verdad? Y me sacó de mi zona de confort, entonces no solamente en la ingeniería industrial, sino en diferentes áreas, como por ejemplo en el área de relaciones internacionales, que pues comprendo bastantes temas, entonces es algo que me permitió a mí autoconocerme que no solamente vivo en un cuadro cerrado, vivo en un universo bastante abierto con bastantes oportunidades en diferentes áreas. Eh, Cada aplicación deja un nuevo aprendizaje y la constancia hace la diferencia. Más que un expediente académico, quien tú eres importa mucho más. La historia personal, la experiencia de vida, tu fuerza de voluntad, tu perseverancia, tu compromiso social. Aquí la historia personal es lo que cuenta también, ¿verdad? Si tú vienes pues de alguna comunidad rural donde el transporte no es bueno, donde existe la violencia, donde carecen de los recursos básicos, creo que es ahí donde pertenece o donde se origina tu carta de motivación, ¿verdad? Porque tú tienes un propósito mucho mayor, el por qué luchar. Y es ese tipo de historias, digamos, ¿verdad? Ese tipo de formación que este tipo de becas busca ayudar a las personas. El llamado hacia la acción, podría mencionar, y con esto concluyo, las oportunidades existen, pero no llegan solas. Hay que buscarlas, hay que trabajarlas y hay que persistir en ellas. No estás solo en el proceso. Yo me sentía a principio solo y decía yo, a la gran, tanta información solamente para mí, ¿verdad? ¿En qué momento podré trabajar todo eso? Busquen personas, busquen compañeros, busquen inclusive amigos de otros países que también están aplicando y pues trabajen juntos, ¿verdad? En este tipo de metas, busquen comunidades, así como con Green Dreams o con mi persona que también estoy solamente a la distancia. Estamos a la distancia de un solo mensaje, entonces no tengan pena de poder solicitar ayuda, ¿verdad? No están solos. Pidan siempre orientación, pidan ayuda, inclusive a mí en esta situación donde me encuentro yo, donde el idioma es extranjero y lo sigo aprendiendo, creo que ya he perdido el miedo de pedir ayuda. Entonces ahí les digo, pidan ayuda siempre, porque ustedes van a ser recompensados con mucha más información. Y Chok Teshikure Deri, ¿qué significa muchas gracias? Y aquí les digo la última pregunta. Soluraren Sparme, ¿que tienen alguna pregunta? Muchísimas gracias, Víctor. Eso es lo único que me sé en turco. Teşekkür ederim. Cuando fui para Turquía por turismo, porque estoy súper cerca, todo el mundo pensaba que era turca y decía, lo siento mucho, soy latina al 100%. Yuchi Así que, Minoros. wow. ¿Vienen Bárbara? ¿Algo así? Bueno, y para los que quieran aprender turco, también hay un cantante muy famoso que se llama Tarkan y con él aprendí muchísimo, así que genial. Muy bien. A ver, chicos, si tienen preguntas, dudas, es el momento. También, súper rapidito para comentarles, en el chat les puse un formulario de satisfacción, muy aparte de darle ahí a Víctor su feedback y mucho cariño, también queremos saber que tal vez qué más quieren escuchar, qué otras becas, qué otros países. Nos gustaría muchísimo escuchar de ustedes, también las redes sociales del Green Dreams para que no se pierdan de nada y podamos vernos pronto. A ver qué nos dice Sofía. Muchas gracias, Víctor, por los consejos y tips. Muchas felicidades por esta nueva etapa que has comenzado. Verdaderamente admirable. Gracias, Sofía. Todos orgullosísimos de él. Y bueno, voy a... Excelente pregunta. Sí, la verdad es que existen para la mayoría de carreras, porque como mencionaba dentro de la plataforma, tú puedes elegir más o menos como 11 universidades en diferentes ciudades y por ende sí te permite buscar diferentes áreas educativas, ¿verdad? Tanto en licenciatura, en maestría y doctorado. Un ejemplo directo y sencillo sería que en mi clase de idioma turco tengo compañeros de diferentes países que van a diferentes carreras, ¿verdad? Tengo compañeros que van a estudiar medicina, que van a estudiar un MBA, administración de empresas, que van a estudiar ingenierías en diferentes ramificaciones. Entonces, sí, inclusive dentro de la plataforma de la beca, ustedes también pueden buscar como
cuáles son esas áreas o maestrías y en qué universidades o en qué ciudades están. Entonces, es como un glosario o una búsqueda dentro de eso. Jasmine. Genial. Creo que Gaisa Perdón. había preguntado antes y después ahí vamos con, sí, puedes, ok, las redes sociales, ya las compartí, ahí pueden seguir a Víctor en Instagram. Ahora sí, lo siento. Sí, sí, muchas gracias. Sobre mi consulta, muchas gracias primero, Víctor, por compartir tu experiencia. Para mí es bastante motivador escuchar personas que están logrando sus sueños fuera. Yo soy de Perú, pero digamos que soy como una joven que todavía va a empezar su carrera en maestrías y eso, entonces es un mundo nuevo para mí. Y bueno, justo en eso, mi pregunta viene de ¿a qué edad, o no sé si una edad, o en qué tipo, en qué etapa profesional crees que una persona debería aplicar una maestría? O sea, saliendo de la universidad, teniendo unos años de experiencia. O sea, en tu experiencia, ¿cómo crees que debería ser como lo más probable para tener esa oportunidad? Porque también una vez escuché que mencionan esa parte de la madurez, de que a veces algunos chicos se van muy jóvenes y llegan a universidades donde las personas son muy senior y se sienten como con un reto, pero obviamente aprenden bastante, ¿no? No sé, o sea, como que quisiera saber tu punto de vista. Excelente, muy buena pregunta, Yasmin. Aquí la verdad es que yo lo mencionaría que depende mucho más que la edad depende más de la madurez personal, ¿verdad? Suena un poquito más redundante, pero tengo compañeros que, digamos, son de menor de edad mía y pues obviamente, eh, pues sí ven como ese tipo de reto o dificultades, tal vez porque pues obviamente a esa edad de 18, 19, 20 años uno depende mucho más de sus padres, ¿verdad? Al momento de alimentación de salud, de medicina, de educación o otras responsabilidades que pues podemos imaginar, ¿verdad? La ropa. Entonces, para mí, creo que justo para mí, vine o estoy viviendo este tipo de experiencias a mi edad perfecta, ¿verdad? Tengo 26 años, concluí con mi carrera de licenciatura en ingeniería y también pues alcancé ese tipo de madurez personal o de experiencia en relación a esto. Sin embargo, pues si tú por medio de este tipo de actividades o experiencias de vida, tú has obtenido ese tipo de madurez de 20 años, pues estaría excelente pues hacer eso. Recordemos que al momento de aplicar este tipo de becas es como un filtro, ¿verdad? Que si te están pidiendo actividades es porque tú has podido participar, has podido obtener ese tipo de experiencia, de madurez, has podido también entablar ese tipo de habilidades sociales, inter o intrapersonales. Entonces es mala persona porque sí, sí se ve ese tipo de diferencias, ¿verdad? Inclusive el hecho de alejarte de tu familia puede afectarte mucho. No les miento, ¿verdad? Que al final de todo, con este tipo de fotografías y experiencias que he podido vivir, pues sí, obviamente también uno como que enfrenta ese tipo de soledad, pero pues obviamente es algo que se puede trabajar bastante, inclusive con la tecnología, pues estoy siempre en contacto con mi familia, todos los días los saludo, ¿verdad? Veamos mensajes, pues les indico, ¿verdad? Cómo me encuentro yo bien de salud, entonces creo que eso también es algo que se debe trabajar bastante en relaciones. Alexa. Hola, hola Víctor. Primero quiero felicitarte y quiero comentarles que yo justamente estaba hablando con Víctor antes de irse y créanme que es una persona que yo admiro muchísimo, que definitivamente él era el candidato ideal para ganársela, porque inclusive cuando estábamos hablando de cuando él hizo la entrevista, él me contaba que él no hizo básicamente una entrevista de uno más y ya, sino añadió diferentes factores como súper estratégicos para obtener esa visibilidad. Entonces creo que eso es muy importante, como utilizar las herramientas que son nuestros fuertes y aplicarlas para distinguirnos. Y bueno, ya después de estos cortos comerciales, la pregunta, ¿qué consideras tú que fue lo más estratégico que tú pudiste haber hecho desde tu perspectiva para obtener, digamos, la beca? O sea, ¿qué consideras tú que eso ayudó muchísimo? Ya, diría más o menos como varios factores. Número uno, intentar todo.
intentar de todo porque obviamente si me especializaba en una sola ramificación o en una sola área, pues obviamente iba a carecer de otras, ¿verdad? Número dos, pues ser yo mismo. Como les decía, no hay que mentir en la carta de motivación, ser auténticos, saber sus orígenes, saber con qué propósito. Y como mencionaba ahí Alexa, te agradezco bastante. Hay personas que admiro bastante, también admiro mucho a Alexa. Personas como ella, pues aprendí mucho en su momento, ¿verdad? Esa energía, esa persistencia, esa creatividad que uno puede participar en diferentes actividades. Creo que eso llena de energía y esa energía tú la puedes transmitir. Entonces creo que ese tipo de factores son los que busca ese tipo de becas, ¿verdad? O busca, tú tiendes como que tener éxito en la vida al momento de tener este tipo de actividades, ¿verdad? O este tipo de energía y que tú puedas, digamos, obtener experiencia, conocimiento y que no solamente quede en tu persona, sino que lo puedas compartir a otras, como en este caso, ¿verdad? En esta presentación o taller. Entonces creo que sería como el secreto, ¿verdad? Al momento de uno estudiar bastante, al momento de trabajar uno mucho, bastante, ¿qué más puedes, no solamente para ti, sino qué más puedes compartir hacia otras personas que pues también pueden necesitar este tipo de ayuda? Entonces creo que sí. Ser uno mismo. Gracias, Víctor. Gracias. Creo que por ahí Yasmín preguntó algo en el chat, si no me equivoco, si les podrías dar un par de tips para aprender idiomas. Ah, sí. Sí, no, me río bastante porque eso es algo que estoy viviendo ahorita mismo. El idioma turco sí es sumamente diferente. Creo que les podría presentar pantalla rápidamente. Creo que pueden ver mi pantalla ahorita. Sí, sí podemos. Eh, Sí, pues, si se dan cuenta, esto parece, no sé, del espacio. Entonces, ¿cómo aprender idioma? Sí, es algo así como el inglés, para mí, ahorita yo lo veo súper fácil, tal vez porque lo venía estudiando desde colegio, pero al momento de estudiar este tipo de idiomas diferentes, sí uno tiene que ser creativo, ¿verdad? Eh, como latino, y eso es algo, un tema muy importante que le puedo mencionar, como latino tenemos esa cierta desventaja, porque digamos, tengo compañeros también que son de Kazajistán, Turkmenistán, son países, digamos, con idiomas muy parecidos al turco. Entonces es algo que también uno puede enfrentar como frustración al principio. Yo lo enfrenté como tal, sin embargo, pues ya lo he ido desarrollando y lo veo más como una oportunidad de aprender junto a ellos. ¿Por qué? Porque mientras que para mí me toma, digamos, 4 horas aprender como un texto como tal o la gramática, para ellos solamente con leerlo una sola vez, en 1 hora o media hora, pues ellos ya lo comprenden. O inclusive entran a clases y ya hablan en turco como tal. Mientras que para mí, pues obviamente me está llevando tiempo, ¿verdad? Igual que mis compañeros latinoamericanos. Entonces, uno debe ser bastante creativo. Creo que la disciplina, eh, un ejemplo sería que yo recibo clases, actualmente recibo clases de 9 a 3 de la tarde, 9 de la mañana a 3 de la tarde. A las 4 llego a la biblioteca y termino de estudiar hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Y a las 10 de la noche regreso a mi dormitorio. Entonces, si hacen cuentas, es casi me paso el día entero estudiando. Entonces, ¿cómo estudio? Pues la creatividad, ¿verdad? A veces simplemente repito, a veces hago planas, a veces escribo, a veces escucho música turca, miro series turcas, dibujo, ¿verdad? Porque al final, como las palabras son muy distintas, busco esas maneras espaciales cómo aprenderlo. Un ejemplo acá sería ese tipo de verdad, que el idioma como es, sí les diría que vayan, si van a aplicar ese tipo de becas en Turquía, váyanse preparando al momento de buscar ese tipo de información adelantada, ¿verdad? O sea, como la gramática, todo ese tipo de información que ustedes puedan prepararse anteriormente, va a ser de mucho valor. Así como esto, ¿verdad? Vences millorum es como una gramática muy sencilla. Para ustedes tal vez se va a hacer un poquito difícil, pero este ni es el negativo. El ser es la raíz, como les decía, ¿verdad? Que se va agregando poquito a poquito en cada oración. Ser significa amar. Ben significa yo. Sen tú, o él, ella o eso. Bis, nosotros. Sis, ustedes. Y hola, ellos. Ser significa amar. Mi es el negativo de no. Y yo significa el ing como ando o endo. Y el um significa como la terminación.
Entonces, como en español, ¿verdad? Que va cambiando como que la última palabra en la oración. Entonces, por ejemplo, si lo leemos completo sería, a mí no me está gustando, a ti no te está gustando. Entonces, si se dan cuenta, es una gramática totalmente diferente. Entonces, sí, si ustedes inclusive me pueden compartir tips de cómo hacer esta variedad de idiomas, de aprendizaje de idiomas, me serviría bastante, pero sí les diría que hago notas, dibujo, repito, hago conversaciones. La verdad es que inclusive vivir en el país mismo donde tú estás aprendiendo el idioma también es una gran ventaja. Entonces, la creatividad. Yo les diría que más que el conocimiento o la memorización sería la creatividad en este caso, ¿verdad? Y la persistencia. Buena pregunta. Muchísimas gracias, Víctor. Y también Adriana tiene otra preguntita. Para este tipo de beca piden mucha experiencia laboral. He revisado otras becas y piden 2 años de experiencia laboral. Cuéntanos un poco. Buena pregunta. Eso ya depende mucho más de cada beca a la que vayas aplicando. También aquí podré eh, comparar con otras veces o con otras becas que apliqué. Por ejemplo, en este caso sí te piden un apartado como experiencia laboral. Eso es más por lógica, ¿verdad? Un ejemplo sería que si tú vas a aplicar para licenciatura, creo que tú vas a estar como en una edad o rango de edad entre 18, 19 y 20 años. Puede que sí, puede que no tengas experiencia laboral, no hay ningún problema. La verdad es que no. En este caso que yo era maestría, pues por lógica creo que tal vez si hubiese entrado en el hecho de que es dónde está tu experiencia laboral, ¿verdad? Eh, Dentro de eso también puede documentar, ¿verdad? Ese tipo de carta laboral o carta de referencia laboral. También dentro de mi trabajo, pues pude hacer un par de proyectos de beneficio, el uso de tecnología. Tal vez mi trabajo no estaba muy relacionado también a mi carrera. Eso no fue una desventaja porque también, como les decía, ¿verdad? El poder unificar o trabajar en diferentes áreas a mí me ayudó a ser un poquito más universal en mi conocimiento. Entonces, eh, sería un plus, básicamente, ¿verdad? Sería un plus dentro de eso. Pero muy buena pregunta. Algunas becas sí lo solicitan, otras becas no. Perfecto. Ujú. Gracias, Adriana, por la pregunta. Am, ¿Alguien más por ahí que quiera preguntar? O si no, pasamos a nuestra foto grupal antes de irnos y despedirnos. ¿Qué les parece? Ahora sí voy a dejar de grabar.